Hoy vamos a comenzar con el arte de anemia. Y antes me voy a presentar, yo soy el doctor Joel Imach, soy profesor de hematología y estoy a cargo del módulo de hematología en medicina interna. Yo con un grupo de colaboradores vamos a analizar todos los contenidos de hematología. Hoy vamos a comenzar con uno de los desórdenes más frecuentes en medicina interna y el más importante que nosotros tenemos dentro de la hematología. Vamos a hablar de las anemias y el objetivo fundamental va a ser dar un marco teórico de conocimientos que a ustedes les permita, digamos, a lo largo de su vida profesional, encarar estrategias razonadas de diagnóstico y tratamiento. O sea, esto probablemente no lo vayan a encontrar muchas veces en los libros, por lo cual es importante que ustedes registren, digamos, la información que yo les estoy dando, porque les va a servir para toda su vida en la práctica profesional y les va a simplificar muchísimo la vida en cuanto a los análisis, en cuanto a los estudios y evitar costos innecesarios tanto para el paciente como para las obras sociales. La siguiente diapositiva. Cuando ustedes terminen esta charla, van a ser capaces de realizar una tecnología extractiva del hemograma. Ustedes saben que el hemograma es uno de los estudios que más frecuentemente pedimos los médicos en nuestra práctica privada. Es uno de los elementos que nos puede brindar muchísima información para muchísimas patologías, tanto hematológicas como no hematológicas. Sin embargo, por inexperiencia o porque no sabemos apreciar, digamos, qué es lo que brinda el hemograma, perdemos muchas veces valiosa información. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es una tecnología del hemograma para que ustedes puedan usarlo en su práctica profesional. Van a reconocer las anemias más comunes. La idea es darles un algoritmo para que ustedes sepan cuáles son las anemias más comunes y cómo hacer el diagnóstico de cada una de ellas. Y luego, en ulteriores charlas, vamos a charlar sobre cada una de las anemias en particular. Y una de las cosas que más preocupa para aquel que está en el consultorio y que está en la emergencia es cuándo tratar una anemia y cómo tratarla a la anemia. Antes que nada, tenemos que definir, ¿no es cierto?, qué es lo que entendemos por anemia. Y lo que a ustedes les puede resultar muy fácil y muy sencillo, ¿no es cierto?, y lo tienen claro, les puedo asegurar que los hematólogos de todo el mundo no lo tienen tan claro, y nosotros muchas veces cuando hablamos de anemia, no sabemos exactamente cuál es el límite inferior en el cual nosotros vamos a decir que un paciente tiene una hemoglobina por debajo de lo normal y este paciente tiene una anemia. Entonces, esto no es tan sencillo si ustedes van a ver a lo largo de la charla que son las diferentes opiniones que existen en el mundo entero. Anemia, como ustedes pueden ver, es la reducción de la hemoglobina por debajo de los niveles normales para la edad, para el sexo y para la condición fisiológica. Lo que quiere decir que no siempre la hemoglobina normal es idéntica a todas las edades, es diferente en el recién nacido, es diferente en el infante, es diferente en la mujer por el sexo y es diferente según el nivel de altura que nos encontremos sobre el nivel del mar o que la mujer esté en el seno gestacional. Ustedes pueden ver que lo que puse es la hemoglobina, porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a los órganos, ¿no es cierto?, a nuestros tejidos. Y es lo más importante que nosotros tenemos que evaluar y quizás sea uno de los más exactos parámetros que nosotros podamos elegir en hematología. El peor de todos ellos es el de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y muchas veces, cuando ustedes están en los centros de atención primaria, van a ver que lo único que nos informan los profesionales bioquímicos es el número de glóbulos rojos, lo cual es insuficiente para hacer un diagnóstico de anemia. Podemos hacer el diagnóstico de anemia, pero no es suficiente para calificar y establecer qué tipo de anemia es. Y se acompaña generalmente de un descenso del hematocrito. O sea, la hemoglobina y el hematocrito son los dos parámetros más confiables que nosotros tenemos en la parte de hematología. La siguiente ustedes pueden ver que lo que importa desde el punto de vista fisiopatológico no es que la hemoglobina esté baja o que esté bajo el hematocrito o que estén bajo los glóbulos rojos, sino que el oxígeno que nosotros recibimos en nuestro tejido sea suficiente para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Si ese oxígeno no es suficiente, evidentemente nosotros estamos ante una necesidad
Y eso es lo que nosotros valoramos cuando hacemos un estudio para anemia. O sea que por eso es que discriminamos entre lo que sucede en un chico que tiene una determinada hemoglobina, aún, digamos, a determinadas edades, aunque esté por debajo de lo normal, lo que pasa en el geronte, lo que pasa en la embarazada, porque es diferente la necesidad que nosotros tenemos en nuestro tejido o cómo la vamos a suplir a esa necesidad a diferentes edades. La siguiente. Para que ustedes vean la relevancia que tiene el estudio de las anemias, ustedes tienen que pensar que está entre los 10 factores causantes de las muertes evitables, del 40% de las muertes evitables. Y ustedes pueden ver qué importancia tiene la hipertensión arterial, en primer lugar, el tabaquismo, el colesterol, el alcoholismo, y las anemias, en este caso la anemia ferropénica, que es una anemia evitable, hay otras anemias que no son evitables, figuran dentro de los 10 factores de riesgo causantes de mortalidad en los pacientes. Y no es nada insignificante, 60 millones de personas mueren anualmente por cualquiera de estas causas, ¿no es cierto? El 40% muere por cualquiera de estas causas, ¿no es cierto? O sea que es muy importante que ustedes sepan la siguiente, hacer el diagnóstico de esta enfermedad y cómo la van a tratar. Se considera que la anemia, y especialmente la anemia ferropénica, es una epidemia oculta. ¿Por qué se dice que es una epidemia oculta? Porque existen muchos más casos con anemia y con ferropenia que las que nosotros somos capaces de detectar. Lo que sucede es que la sintomatología a veces es tan insignificante que no la detectamos y pasa desapercibida para los pacientes y no consultan por eso. O cuando vienen a nuestro consultorio no le damos relevancia a ese problema y el paciente, ¿cierto?, tiene una disminución en su capacidad productiva. O sea, desde el punto de vista intelectual, él no se da cuenta que su capacidad, ¿no es cierto?, su rendimiento está por debajo de los valores normales. Entonces es importante que cuando ustedes sospechen una anemia, traten de buscarla, ¿no es cierto?, a esta anemia si es que sospechan que un paciente tiene astenia, adinamia o alguna de las manifestaciones que vamos a ver. La siguiente. Una de las cosas que ustedes deben recordar, y esto es axiomático, ninguna anemia es trivial. Todas las anemias deben ser investigadas, porque no tiene importancia, digamos, si la anemia es severa, si la anemia es leve, sino la causa que la produce. Y existen anemias leves que son capaces de ser producidas por problemas graves, ¿no es cierto?, como puede ser una úlcera gástrica, como puede ser producida por un cáncer de colon, o cualquier tipo de neoplasia, ¿no es cierto? Es importante investigar. No interesa la profundidad de la anemia, la severidad de la anemia, sino buscar, digamos, la causa de la anemia. La siguiente diapositiva nos muestra que la anemia no es un diagnóstico, ¿no es cierto? Es el signo de una enfermedad subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que la anemia, el diagnóstico, cuando yo tengo un hemograma y diagnostico anemia, no tiene ninguna diferencia con una eritrosedimentación, no tiene ninguna diferencia con una proteína C reactiva, no tiene ninguna diferencia con la fiebre. Cuando yo tengo esos signos, busco cuál es la causa de esos elementos anormales. En la anemia sucede lo mismo. Nosotros no debemos conformarnos con el diagnóstico, digamos, con hacer un diagnóstico de anemia, sino que este es un signo que nos va a indicar que existe una enfermedad subyacente y que nosotros tenemos que buscar cuál es la causa, cuál es la etiología. Y si no podemos, por lo menos el mecanismo fisiopatológico de producción de esa anemia. En la patología hematológica, yo ya le dije al principio, es la más frecuente y más del 30% de los internados que nosotros tenemos en el hospital padecen anemia. El 70% a veces de los pacientes que consultan, ¿no es cierto?, ambulatoriamente, pueden padecer anemia. O sea, se dan cuenta de la envergadura que tiene este problema en la sociedad. La siguiente diapositiva. 30% de la humanidad se encuentra afectada por anemia, lo que significa que son casi 2.000 millones de habitantes en el mundo que tienen una anemia. Lamentablemente, a los países subdesarrollados es a los que más les toca, digamos, esta afección. 60% son por déficit de hierro y 50% de las mujeres y niños en los países en vías de desarrollo padecen de anemia o padecen un déficit de hierro, ¿cierto? O sea, ustedes se dan cuenta la importancia entonces que tiene la prevención, porque los países subdesarrollados lamentablemente no realizan. En nuestro país afortunadamente se realiza la prevención, ¿no es cierto?, incorporando hierro a la leche, incorporando hierro a los cereales, pero a veces no es suficiente y las personas más pobres no son las que compran justamente la leche fortificada ni los cereales fortificados, sino que compran lo que pueden. Entonces,